Buenas tardes con todos los presentes. Soy Alison Naomi García Ibarra y esta es la presentación de mi artículo científico titulado Prevalencia de leucemia linfoblástica aguda en diferentes grupos etarios en 2 hospitales de Guayaquil. Comenzando con el capítulo 1 sobre el resumen, la enfermedad que constituye el mayor porcentaje de casos de leucemia en niños, con un total de 75% de todos estos, se le otorgó el título al cáncer más frecuente en infantes, que se caracteriza porque desencadena una proliferación clonal sin control de células leucémicas inmaduras, conocidas como blastos. La leucemia aguda linfoblástica, o en sus siglas LAL o LLA, es la neoplasia más frecuente en los pacientes pediátricos, con una cifra del 75-80% de todas las leucemias agudas. El objetivo de este artículo científico pues analizó y comparó la prevalencia de leucemia linfoblástica aguda basándose en distintos rangos de edad, de 1 a 15 años y de 18 a 60, en la misma fecha, diagnosticados y tratados en 2 hospitales diferentes de la ciudad de Guayaquil, el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante y el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, respectivamente. Los métodos: se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo y retrospectivo sobre la prevalencia de leucemia linfoblástica aguda, asociándola a diferentes grupos etarios en hospitales de la ciudad de Guayaquil, previo a lo cual se estableció el análisis de factores influyentes y características de estos pacientes diagnosticados. Los resultados obtenidos en los 2 hospitales, después de un previo análisis, concuerdan con las estadísticas mundiales. La LLA es la leucemia más frecuente en los pacientes pediátricos. Esta leucemia es más común en el sexo masculino que en el femenino. Conclusiones: la leucemia linfoblástica aguda, LLA, es la neoplasia más frecuente en los pacientes pediátricos. La edad de 5 años es la más frecuente para el diagnóstico de pacientes con LLA. Esta leucemia es ligeramente más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. La manifestación clínica o las manifestaciones clínicas más comunes son la astenia y la fiebre, y la menos frecuente coincide con el dolor osteoarticular y las petequias. Un poco sobre la introducción: la leucemia linfoblástica aguda es una afección poco frecuente a diferencia de otras neoplasias mundiales. Es la leucemia más frecuente en pacientes pediátricos a nivel mundial, y el Ecuador ocupa el puesto número 9 de países con mayor mortalidad a causa de este cáncer sanguíneo. Existen diferentes tipos de leucemia, pero este artículo redactará únicamente sobre la leucemia que en función a un tipo de célula se origina, los blastos. Esta neoplasia maligna se conoce por sus siglas LLA, leucemia linfoblástica aguda o leucemia linfocítica aguda. Al ser el cáncer más recurrente en infantes, es de máxima importancia conocer la patología de esta enfermedad, reconocer los signos y síntomas para un diagnóstico temprano, lo cual es indispensable para evitar que la neoplasia sea tratada muy tarde, causando daños irreversibles o inclusive el deceso del paciente. Este trabajo tendrá una orientación en base a la siguiente pregunta: ¿cuál es la prevalencia de leucemia linfoblástica aguda en diferentes grupos etarios en 2 hospitales de Guayaquil? Estos lugares fueron denominados como Hospital A y Hospital B. Se presentarán los materiales y métodos que fueron utilizados para la recolección de datos. Posterior, se enmarcarán los resultados en tablas gráficas, junto con las conclusiones. De aquí surge el objetivo de esta investigación: determinar y comparar la prevalencia de pacientes con leucemia linfoblástica aguda en 2 hospitales de la ciudad de Guayaquil, teniendo como base 2 distintos grupos etarios en el mismo intervalo de tiempo. El capítulo 1, pues tenemos los materiales y los métodos, el tipo de estudio, el artículo científico. Presentado se fundamenta en una revisión descriptiva y narrativa. La búsqueda minuciosa se realizó en base a varios trabajos científicos publicados entre los años de 2012 y 2018. En su gran mayoría en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil. Todo el interés fue dirigido hacia los datos de las historias clínicas de las distintas instalaciones médicas, estadísticas de investigación en los hospitales y varios textos de divulgación científica sobre la leucemia linfoblástica aguda en Ecuador. El diseño tenemos no experimental de tipo transversal, porque se tomó un lapso de tiempo específico, 2018, para averiguar la prevalencia de LAL y diseñar una clara comparación en los pacientes diagnosticados por sus diferentes rangos de edad. La población, pues pacientes comprendidos entre enero y diciembre del 2018. El entorno del Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante en su área de hospitalización y consulta externa.
y el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Recordemos, el Hospital A y el Hospital B. En cuanto a las intervenciones, formulario de recolección de datos, expedientes clínicos de los pacientes. También el análisis estadístico, tenemos que es un estudio descriptivo, cualitativo, cuantitativo y retrospectivo. Se usaron medidas de resumen para variables cuantitativas, media y desviación estándar, y medidas de resumen para variables cualitativas, por ejemplo, el porcentaje. El análisis de datos va de la mano con gráficas de apoyo para definir la relevancia de todos los datos obtenidos, para establecer diferencias y similitudes en torno a parámetros de edades. Muy bien, ahora tenemos el capítulo 4 sobre la discusión. Los datos que se han expuesto indican que desde enero a diciembre del 2018, el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo receptó más personas con diagnóstico presuntivo de leucemia linfoblástica aguda que el Hospital del Niño, doctor Francisco Casa Bustamante. Sin embargo, hay que aclarar que el estudio presentado en el Hospital A, Hospital del Niño, se destinó a un rango de edad de entre 1 a 15, mientras que el Hospital B, el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, el rango fue de 18 a 60. Por ende, la tendencia, lógicamente, es mayor en el Hospital B. Según los datos presentados en la tabla 3 y 4, que lo pueden observar en el PDF de mi artículo científico, el Hospital A, con un rango de 1 a 15 años, diagnosticó 81 personas con LLA. En el Hospital B, para poder compararlos y tener un equivalente igual en cantidad, se redujo el grupo etario de 18 a 33, dando el diagnóstico de 66 personas en sus instalaciones. Entonces, a través de este análisis e interpretación de resultados, especulamos que la prevalencia del LAL es superior en niños y adolescentes, a diferencia que en los adultos. La información en cuanto al sexo, señala que la prevalencia en el género se inclina hacia el masculino, en el Hospital A y B. Las manifestaciones clínicas variaron un poco en esta investigación, pero no lo suficiente como para especular sobre el por qué ciertas manifestaciones no están presentes en todos los pacientes. Ahora tenemos la conclusión. Por medio del presente trabajo se concluye: los resultados obtenidos en los dos hospitales, después de un previo análisis, concuerdan con las estadísticas mundiales. La leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia más frecuente en los pacientes pediátricos. La edad de 5 años es la más frecuente para el diagnóstico de pacientes con LA, mientras que en el adulto mayor sus edades más frecuentes se estiman entre los 56 y 60 años. Esta leucemia es ligeramente más común en el sexo masculino que en el femenino. En los pacientes pediátricos, el género masculino es un poco más propenso a la leucemia linfoblástica aguda, pero en los adultos el género masculino se observa mucho más frecuentado por la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, en el estudio de los dos hospitales, A y B, se concluyó que la astenia y la fiebre son las manifestaciones más frecuentes en los enfermos, tal y como afirman las literaturas médicas. En las manifestaciones poco presentadas coinciden el dolor osteoarticular y también las petequias. Y a continuación tenemos, y por último, la bibliografía, las 20 bibliografías. Pueden leerlas con más detenimiento en mi PDF. Muchas gracias.